Muy bien, bienvenidos. Aquí llegó la hora de nuestro encuentro, prometido encuentro, eh, muy esperado por muchos, porque lo estuvimos anunciando, generó muchas expectativas sobre este trabajo, sobre mis amados acá que los tengo presentes, que ahora los vamos a llenar de preguntas. Así que atentos a todos los que se conectan ahora. Y aquí estamos, momento crucial, llegó la hora 20 horas del día 20 de octubre. Conmigo Marcelo Martorelli, Pablo y Jimena, muy bienvenidos a mi canal de YouTube y con toda la gente que nos acompaña. Así que gracias por estar presente. ¿Cómo están Gracias ustedes? a vos, gracias a vos, querido David, por darnos la oportunidad de poder compartir este trabajo maravilloso que estamos haciendo, que ha sido de muchísima labor, ¿ok? Así que bueno, una alegría impresionante poder compartir también con Pablito y Jimena, que están acá presentes para dar lugar a esto que se viene, que va a ser maravilloso, y de conocer a, a Pablito, que es el sobrino bisnieto de Benjamín Solari Parravicini. Así Sobrino que bueno, bisnieto, David, te sobrino paso la bisnieto, línea. sí, sobrino bisnieto de Benjamín Solari Parravicini, acá, sangre directo, me encanta esto. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Jimena. Hola David, Hola David, hola Marcelo, hola Marcelo, ¿cómo están? muchas ¿Cómo están? gracias David por esta invitación, por poder estar acá con vos, presentando junto con Pablo y con Marce el documental, unas partecitas de lo que se viene, de lo que va a ser, así que bueno, nos sentimos muy agradecidos y es un honor para nosotros poder presentarlo con vos. Así que bueno, queríamos compartirte un poco, vamos a arrancar. eh, ¿Quiénes somos nosotros? Yo soy Jimena Rodríguez, para toda la audiencia nos está viendo. Fui parte de la parte de atrás del documental, por así decirlo, porque bueno, estuve en la parte de cámara, de estética, de poder construir un poco cómo fue el guión también, junto con Pablo, de Benjamín Solari Parravicini, su historia y sus psicografías. Y bueno, hicimos un trabajo muy intenso junto con Marce, que es nuestro coordinador general del proyecto, y Pablo toda la parte de la dirección y la idea. Así que bueno, hicimos un trabajo casi de 3 años, Eso iba a donde preguntar. ¿Cuándo comenzó esta idea? ¿Hace esta idea, 3 años? sí, 3 años. Bueno, a ver, está marcada, siento, mucho por la sincronicidad, porque nos conocimos nosotros, bueno, a Marce lo conozco desde el 2010, así que hace un montón que trabajamos juntos y nada, que puedo tener una visión de las enseñanzas de su vida, de cómo ha transformado también parte de mi propio camino, así que me siento muy agradecida por eso, y bueno, la sincronicidad nos llevó a que con Pablito trabajábamos juntos, y un día él me compartió la cruz orlada, que es la cruz de Benjamín, y en ese momento sentí que no sabía sinceramente el significado profundo, ¿no? Como de la cruz, pero había algo que se había conectado en nosotros. Y bueno, nuestra historia comienza así, de esos años, de hace varios años, y con el tiempo fuimos ganando un poco más de experiencia, de crecimiento, de compartir nuestra vida juntos, y bueno, fue la forma de decidir acercarnos a dar este legado, ¿no? de Solari Parravicini. Así que bueno, eso sería un poco cómo nació el documental, con muchas dificultades, atravesados por una pandemia, grabamos mucho en pandemia, volvimos a grabar, nos encontramos con dificultades de nuestra propia personalidad, de expresarnos, de cómo compartir el legado, de cómo conectarlo con nuestras propias almas. Y bueno,
desde ese lugar refinando y ajustando y pudiendo transformar nuestras propias miserias para dar lo mejor que tenemos de nosotros mismos al mundo y que pueda darse esa luz que siento que el legado de Solari en sí mismo está amparado por una visión más jerárquica, que gracias a Marce la pudimos adquirir y conocer a través de Jaco Alvala, y bueno, todos los maestros de sabiduría, ¿no? que están integrados a esta visión. Y creo que esa es parte de nuestro trabajo. Totalmente. Está conectado con una misión, dijiste, ¿eh? No solamente la edición de un documental, sino conectado con una misión, que fue lo que sentí en la previa, cuando estuvimos charlando un ratito antes de conectarnos en directo. Sentí eso, ¿no? Que más allá de presentar el trabajo de Benjamín, acá hay una misión que los traspasa, ¿no? Eh, por dentro, y que fue la motivación. Y eso es lo que más me entusiasmó, ¿no? Que no fue solo un video que se hizo, que se recopiló, sino que había una misión que los transitaba por dentro. Me encantó eso. Me encantó eso. ¡Pablo! David, Pablo, un ¿cómo gusto. La estás, verdad querido que, Pablo? como dijo Jiménez y como dijo Marcelo, gracias por la oportunidad. Y encantado de estar acá con vos, compartiendo todo esto. Tengo acá, mira, si yo muevo la cabeza es porque tengo por acá un monitor, por acá tengo otro, cuando estoy viendo el canal de YouTube. Voy a hacer, con el permiso de ustedes, un pequeño streaming en vivo en Instagram para motivar a que vengan acá. Y tengo saludos de Gabriela, una alegría el encuentro, saber más de la investigación de Parravicini, qué buen encuentro, muchas ganas de saber sobre este documental que se viene, dice Joel. Claudia Escobedo dice, desde Monterrey, México. Tenemos a Anita, muchas gracias David por este encuentro, con muchas ganas de conocer más. Rubén dice, increíble, con muchas ganas de ver. Bueno, Reina Gutiérrez también de México, Lucy. Bueno, tenemos mucha gente. Tenemos un Brian Alexi que dice que gran trabajo, queridos Jimena y Pablo. Gracias David por el espacio. Bueno, empiezan ahí los comentarios. Me encanta la interacción con la gente. Así que ya queremos saber más. La gente no me quiere escuchar a mí. Pablo, quiero que nos cuentes un poco tu conexión sobrino bisnieto de Benjamín. Contamos un poco cómo es esto, qué es esto de ser pariente, qué es esto de llevar su sangre, cómo fue tu encuentro, tu vivencia. Queremos saber lo personal, ¿viste? Primero, esa parte que quiero saber de vos. Totalmente. Bueno, gracias. Sean todos bienvenidos. Y bueno, sí, sobrino bisnieto, cuarta generación. Mi bisabuelo era Emilio, hermano de Parravicini, uno de los menores de los 8 hermanos. Benjamín era el más grande. Y bueno, la verdad que sí, creo que fue también todo un descubrir para mí, un paso a paso, ¿no? El poder comprender quién fue Benjamín, el paso que tuvo por esta vida y todo el legado, como decía Jimena, ¿no? De esperanza que nos compartió. Quizá en un primer momento, David, nada, y creo que a muchos le debe haber pasado cuando escucharon por primera vez el nombre de Solari Parravicini, no sabían bien cómo encajar nada a lo que era este profeta, ¿no? Quizá en un primer momento, nada, empecé a verlo como un pintor, nada, como un artista, que era un poco lo que contaba mamá, mi tía y bueno, la prima cuando se juntaban en las reuniones familiares, ¿no? Y yo era chiquitito y podía escuchar un poco lo que ellos decían. Cayó a mis manos uno de los libros de Benjamín, también de joven, hojeé por encima alguna psicografía, por así decirlo, y no podía comprender, ¿no? Todo lo que había detrás de aquellos dibujos. Pasado el tiempo, como dijo Jimena y
al encontrarme con ella y con Marcelo pudimos descifrar un poco, ¿no? Por qué había psicografías que al mirarla resonaban en mí, qué era aquello que resonaba y por qué algunas sí y otras no. Ujú. Y poder comprender que Benjamín no fue solo un pintor, no fue solo un artista, fue un visionario. Visionario. Lo denominamos un poco como un alma sensible, ¿no? Que pudo tener un contacto, ¿Un profeta? un profeta, Profeta. Qué fuerte, ¿no? un profeta. Sí, sí, la verdad. Poder verlo de esa manera, sí. Qué fuerte. Y más con toda la conexión que tenía, ¿no? Y su forma de conectar. Qué fuerte. Y te criaste en una familia donde hablaban del tío. Estaba ahí. Hablaban del tío como algo natural al principio y después nada. eh, Empecé a entender un poco, ¿no? Que no era nada de este mundo, sinceramente. Claro. Todo lo que hablaban de él. Que tenía una conexión directa con algo superior, ¿no? Con un ángel que le hablaba. Ahora nos vas a contar un poquito. Un Pero ángel. todo lo que dio vuelta alrededor de él, de las psicografías, ¿no? Las profecías, las que se cumplieron, las que se están por cumplir. Hoy hablábamos un poquito antes sobre eh, lo abstracto y lo concreto de sus mensajes, que para mí es impactante. Yo soy una persona muy crítica de todo. Soy creyente, pero siempre dudo de todo y observo desde un pensamiento crítico, ¿será? No sé, pero me llamó mucho la atención, muy concreto, muy fuerte, que no deja lugar a duda. Eh, ¿Cómo lo viviste eso vos? Encontrarte con profecías Eh, con fechas, con años, con, es con que tanto. realmente es muy chocante en algunas psicografías poder ver cómo a veces da la fecha exacta de cuándo va a acontecer algo, ¿no? Y otras veces, como pasó, por ejemplo, en la más conocida de las Torres Gemelas, si bien no nos da fecha, nos está mostrando un dibujo preciso y un Preciso, epígrafe preciso. claro. Eh, Igualmente, como también hablábamos antes, no es un tema de que él sabía lo que iba a pasar, ¿no? O sea, cuando él tenía el contacto con la voz, y esto lo cuenta mucho en sus diarios personales, dice, el alto me llama, yo no invoco nada, el alto me llama, es momento de escribir. Y podemos decir que es una mezcla de precognición y escritura automática, ¿no? Eh, no fue el único en esa época y en otras anteriores que la tuvo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Chico Javier en Brasil o en Francia de Allan Kardec, ¿no? Pero él nunca, o sea, no sabía lo que iba a acontecer. Él simplemente plasmaba el dibujo. Era un canal, una herramienta para dar a conocer el mensaje. Yo trato de imaginármelo, ¿viste? Estando ahí conectado, pum, mensaje, escritura, dibujo, después verlo, decir, ¿qué escribí acá? ¿Para qué? Mamá y la Porque tía contaban que siempre, o sea, que a lo mejor estaba en la mesa y de repente decía, disculpen, tengo un mensaje, y se levantaba, escribía y volvía a la mesa tal cual, como si no hubiera pasado nada, ¿no? me llegó un WhatsApp. Tengo que, tengo que Más o verlo. menos, el WhatsApp de la época. Eh, Hay una naturalidad, ¿no? También que se da en él, que relata en sus diarios personales, que esta conexión quizá con el ángel que nombraste, ¿no? Que, el cual se llamaba Fray José de Aragón, empieza a tenerla desde chico. A veces lo nombra como el ángel de plata, pero es algo natural. Él de chico o sea, cuenta en estas vivencias, en estas experiencias psíquicas a las que él llama, que no se da cuenta, no se da cuenta quién es, lo toma como algo natural. Mira, Pablo, para nosotros hoy es una cosa, ¿no? Yo me acuerdo cuando fue lo de las Torres Gemelas, eh, y me acuerdo que automáticamente salió para el Chile. Fue así, yo me acuerdo patente. Fue que creo que en el día mismo apareció el dibujo. Espeluznante, fue fuerte. Eh, Ahora, ¿cómo lo vivieron la gente contemporánea a él?
¿Cómo fue en su tiempo su entorno? Bien. ¿Prensa? ¿Qué tal? Sí, hay, hay algo que contaba mamá, la prima de mamá, y sobre todo algo que escuchamos con Jimé el otro día en una entrevista que le hicieron a Justino, que confirma un poco lo que contaba mamá, eh, que a pesar de ser una persona alegre, una persona muy sociable, era un poco incomprendido. Sobre todo por las cosas que exponía, incomprendido no solo por gente desconocida, sino incluso hasta por el padre, que era psiquiatra y lo puso a prueba en un par de test para saber si todo lo que a él le pasaba, esa conexión, ese hablar con la naturaleza, ese decir que se podía comunicar con un ángel, era algo de loco, ¿no? Claro, acá escriben en Instagram, que lo estoy republicando acá, dice, estuve cerca de las Torres Gemelas en el 9/11 y al tiempo llegó a mí el libro y sus dibujos y ahí empecé a entender, dijo. Todo resonaba antes, y me resonaba y fue un antes y un después. Eh, pero bueno, qué interesante. Aquí preguntan, yo estoy así mirando, leyendo a la gente. Ya preguntan la fecha del lanzamiento del documental, ya vamos a hablar del documental, pero hay un documental hecho, hay mucho, esto de más está decir que sobredosis de Parravicini estos días, antes de este vivo, hay mucho material, hay gente que habla sin conocer mucho, pero dicen, ¿qué opinan ustedes? Pero hay mucho que se agarran, ¿no? Para hacer videos, hay mucho en YouTube, pero este documental es especial. ¿Y cuál es el eje? Que cuando yo ya me adelantaron un poquito, me interesó, me súper interesó, pero cuéntenos un poquito cuál es el eje del documental, a dónde enfoca, cuál es el objetivo también del documental. Bueno, David, sí, obvio. El objetivo, además de hacer homenaje a Parravicini, ¿no? Es un poco transmitir lo que decíamos, ¿no? El mensaje de esperanza que le dio al mundo. Y si bien hay una parte del documental que es el inicio, que habla un poco de quién fue y quizá se nombran algunas psicografías cumplidas para aquellos que no conocen sobre el tema o se están adentrando a conocer el tema, nos hemos tomado con Jime y con Marcelo eh, como eje transversal de todo el documental una serie de psicografías en la que él nombra a un personaje que se llama El Caminante. A partir de esa parte del caminante, que es el comienzo, como te digo, hasta el final del documental, todo pasa por él. Todo está en relación al caminante. Que un poco podemos decir que este caminante es aquel hombre que busca cambiar, ¿no? Como su propósito mayor. Aquel que quiere cambiar la manera de ver el mundo. Obviamente quiere cambiar el mundo, porque sabe que el mundo no está bien como está, pero sabe internamente que primero tiene que él dar el primer paso. Bueno, es un poco la de Gandhi, ¿no? Es el cambio que quiere ver en el mundo. Claro. Es un personaje, sobre todo, que busca conocerse a sí mismo, que busca entender internamente cuáles son sus miserias, que todos las tenemos, para poder transmutarlas, y cuáles son sus virtudes, ¿no? Para poder realzarlas. Poder, Benjamín sí, sabía que tenía ese mensaje. ¿qué ¿Qué mensaje? entendía él con la llegada, con la bajada de la información, con los mensajes esto? ¿Él qué entendía que le estaba pasando? ¿Qué información hay eso? Porque no lo podemos por ahí leer en libros de gente que escribió, más que, no sé, tenemos acá un pariente que escuchó de la familia, que estuvo ahí, que estuvo con él. ¿Qué le pasaba a él cuando recibía? Él se sabía que tenía un mensaje que recibía para quienes, lo tenía que publicar, lo tenía que guardar. Escuché por ahí que muchos rompió, de los primeros. Sí, quizá, sí, es verdad. Se dice que rompió algunos quizá por el miedo mismo de aceptar lo que le estaba pasando, ¿no? Claro, Para mí, y según lo que cuentan en su diario personal, ¿no? Era todo por intuición, como te digo, ¿no? Él no sabía qué estaba transmitiendo al mundo. Al final de su época, cuando 2 años antes de morir, creo, en 1972, él muere en 1974,
hay una serie de psicografías a las cuales hemos denominado también el ciclo de las 3 horas, que después, si querés, hablamos un poco más, ¿no? Sí, Pero sí, creo que sí. son psicografías que hacen que él pueda verlo de una forma diferente, ¿no? Lo que le estaba pasando. O sea, empieza a darle como a sus discípulos, por así decirlo, al grupo cercano que tiene, todas las psicografías para que el día de mañana ellos puedan exponer, Ah, ok. puedan transmitir el legado. Estamos hablando de Pácula, uno de sus discípulos, que efectivamente escribió un libro con 174 psicografías. Estamos hablando de Fabio Serpa, ¿no? Claro. Fue el que El Nostradamus de América, dijo que era. el que lo denominó el Nostradamus de América y promulgó la psicografía de las Torres Gemelas. Sí, Estamos hablando también de Pedro Romagnol, ¿no? Que Romagnol. son palabras mayores que bueno, escribió con Osur, obviamente en Ujú. base a alguna psicografía de Parravicini, y también publicó psicografías de él inéditas. Sí, y Sigurd von Burg, que fue un alemán que hizo una tirada de 4 tomos, donde aparte de psicografías, estaban estas experiencias, o sea, estaban experiencias del diario personal de Benjamín, de lo que a él le ocurría. Si no es poco, ese no lo tenía. Bien, Redujo los 4 tomos a 3 después, y se pueden conseguir en Mercado Libre, creo que. bien, qué bueno. Seguramente que después de esto va a haber mucha gente yendo al Mercado Libre, queriendo conseguir más información viendo YouTube, seguro, ¿no? Porque hay mucha gente que son como yo, que ya un tema, algo, ya queremos saber más todavía. El de Serpa es fácil de conseguir, el de Fabio Sí, Serpa, en y el hacer de fácil. Pácula también, el de Fácula también. Sí. Nombraste recién de las 3 horas, muy conectado con el caminante, con el mensaje. Sí. Contanos esto. Bueno, creo que para adentrarnos en las 3 horas es también importante seguir hablando, ¿no? de por qué el caminante se adentra en esas 3 horas. ¿Cómo hace el caminante para adentrarse en estas 3 horas? Porque tenemos la hora 10, que es el principio del fin, la hora 11, que es el fin sin fin, y la hora 12, ¿no? Que es el fin del fin. En esas 3 horas, el caminante está recorriendo el camino. Hay quizá una antesala, ¿no? Que es todo lo que está viviendo la humanidad, ¿no? Todo quizá, perdón que lo diga, el oscurecimiento que puede estar viviendo la humanidad. Estas 3 horas son mm, para, ¿no? ¿Se conectan al individuo o conectan al mundo entero? O sea, ¿es de tránsito personal, que uno transita una hora, otra hora, o el mundo está transitando una hora, después otra hora y otra hora, o es grupal? ¿A qué se refiere estas horas? ¿A una experiencia personal o experiencia del mundo? No sé si me expliqué bien, estoy Sí, medio sí, sí, encabonado. muy interesante, porque son ambas cosas. O sea, es el mundo viviendo la hora 10, la hora 11 y la hora 12, pero también es el individuo viviéndolo internamente. Por eso decimos que esta fue quizá la primera pregunta que me hice David cuando empecé a ver la psicografía del caminante, eh, ¿es un grupo de personas los caminantes? Sí, son un grupo de personas. Pero ¿quién elige a los caminantes? ¿Hay un dedo que señale y dice vos sos caminante, pero vos no lo podés ser? Y después de un tiempo de analizarlas y ver todo este periodo por el que transita el caminante, descubrimos que en realidad no, vos te autoconvocás a ser caminante. Vos decidís dar el cambio, no hay nadie que te obligue. Es algo interno. Vos decidís cambiar, de pasar a ser una persona, quizá sin ningún propósito, a tener el propósito de ser un caminante, a tener un propósito de lo que quizá muchos libros denominan como ser un discípulo de la vida, ¿no? Que es transitar el sendero. Acá te pregunto tanto a vos, abro acá a Marce también. Sí, Recién dijiste algo, vos decidís ser un caminante. Todos están abiertos, todos pueden decidir
ser un caminante, o todos pueden decidir despertar, o decir, voy a despertar. O hay algo que sucede, algún tipo de influencia que me invita al despertar y después está la decisión. A ver. Cualquiera puede, eh, cualquiera puede porque sí, o requiere de algún tipo de madurez y desarrollo de los centros instintivos, emocionales, intelectuales de alguna manera para poder alcanzar esa oportunidad de comenzar a caminar el camino con mayúscula o despertar. Bueno, yo te puedo decir esto, David, que en una primera instancia, vamos a decir que este caminante, que sería equivalente a ese aspirante que empieza a transformarse en un discípulo de la vida, que ¿qué representa eso? ¿A qué está aspirando? Algo más. ¿Ok? Eso es algo que naturalmente empieza a suceder adentro de uno a medida que está insertado en el sistema y el sistema lo empieza a agobiar. Entonces, cuando sucede ese agobio del sistema, empezás a darte cuenta lo que ese sistema está haciendo con la humanidad, empezás a entender y a comprender eso, esa presión que se ejerce empieza a generar ese pequeño despertar, que es una primera instancia de eso. Hay distintos niveles, si querés, y podemos hablar de ese despertar con gran profundidad, pero lo más interesante de esto es entender y comprender que el caminante es el que está aspirando a algo más, que ya no se conforma con la vida cotidiana común, humana, ¿ok? Que nos toca vivir, que por ahora es lo que hay, y está mal vivir eso, no, de ninguna manera, pero eso sí te empieza a demostrar que existe una realidad mayor, que hay algo superior que está trabajando por nosotros. Entonces, ¿quién es ese caminante en realidad? El que empieza a despertar y empieza a trascender ese camino con mayúsculas que decías, querido David, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Qué es ese caminante? ¿Hacia dónde va ese caminante? Hacia el hombre nuevo. Otras profecías que también, otras psicografías, otras profecías que entrega Benjamín Solari Parravicini. Y lo interesante de esto es ver cómo va planteando todo un sendero de evolución en relación a la transformación interior, al cambio, como decía bien Pablito recién. O sea, que es esa famosa frase que decía Gandhi: no sé el cambio que querés ver en el mundo. Bueno, yo quiero que el mundo cambie. Bueno, pero vos ¿cuánto estás cambiando? Yo creo que Benjamín está remitiendo todo el tiempo a través de sus psicografías a ese punto, a la transformación que debe producirse en el interior en cada individuo, producto de esa autoobservación y de esa conexión con su propia alma, que es un poco lo que también plantean distintas psicografías que probablemente vamos a ver, pero sin espolear el documental, ¿ok? Sin espolearlo, como dicen los chicos, ¿ok? Sino tratando de entregar como esa plataforma, como esta excelente pregunta que te hizo David, ¿cuál es el eje del documental? Y muy bien, Pablito, explicando acerca de qué es el eje, el caminante, el que está transitando, el que está empezando a tratar, como bien dijiste, David, de despertar a una realidad superior mayor. ¿Cualquiera puede despertar? Por supuesto que sí, pero va a depender del tipo de trabajo interior, si es que lo tiene, o que ciertas circunstancias de la vida, o sincronicidades, o señales, o como los quieras llamar, te vayan empujando hacia ese sector, generando como ese pequeño cuello de botella que va a dar lugar a algo mayor. Pero bueno, hoy Bueno, se trata de... Decime, David. el caminante y las 3 horas. Yo, mira, quiero notar la relación del Ujú. caminante con las 3 horas. Yo sé que está en el documental, pero déjame que después yo lo comparto. Está bien. Quedó bien. Dale, Pablito, adelante. Bueno, con respecto a lo que también hablaba Marcelo, ¿no? Podríamos denominar que en el camino del discipulado, ¿no? La hora 10, que sería la época del oscurecimiento del Kali Yuga, por así decirlo, es la hora que transita el neófito, aquel humano que aún no ha cambiado, pero que está a las puertas de... Este oscurecimiento, David, nada, como veníamos diciendo, ¿no? Se da tanto externamente, reflejado, lo vemos reflejado en el medio ambiente, bueno, tenemos un par de psicografías que habla sobre el caos, ¿no? Y sobre la ceguera
que se va pasando de generación en generación, esa construcción del viejo paradigma, del paradigma antiguo, arraigado, que no puede cambiar porque no se conoce otro, no se conoce esto que decía Marcelo, ¿no? La atenta observación, el poder volcar nuestra mirada a conocernos a nosotros mismos, a por ejemplo saber qué estamos pensando, por qué pensamos lo que pensamos, qué pensamos en el día y la calidad de pensamiento, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Y cómo eso condiciona nuestro sentir. Por ejemplo, ese sería la hora 10, el oscurecimiento del ser individual. Ahí está. Yo estoy anotando, se tenía apagado. Me parece Se que me se frizó, quedó ¿no? acá. Se frizó, No, Pablito, me parece. cargan Freezer. Mientras tanto les cuento que yo estoy tomando nota hasta que aparezca el documental. Yo voy a tomar nota acá. ¿Y la hora 11 cuál sería? La hora 11 sería lo que él denomina el fin sin fin. Hay una psicografía, David, que muestra exactamente el nombre de las horas. Si querés que la mostremos Compartirlo, dale. Sí, sí, sí. como para tener una pequeña idea. Permiso. Acá hay Muy bien, un ternario de horas. perfecto. Esta es. Horas. El ciclo de las 3 horas, que está compuesto, ¿no? La hora 10 trae el comienzo del fin, la hora 11, el fin sin fin, y la hora 12, el fin del fin. Y después hay algo más, está el principio. O sea, como si esto fuera un reloj y después de la hora 12 comenzara un nuevo día. O sea, hasta el principio, hasta que empiece la nueva era. Una nueva hora. Una nueva era, un nuevo comienzo, una nueva humanidad, con un nuevo hombre, el hombre nuevo que nombraba Marcelo. El hombre nuevo que nombraba Marcelo. Un caminante. Quizás esta es la psicografía más clara donde deja plasmado como las etapas, ¿no? Que podría pasar en la hora 10, en la hora 11 y en la hora 12. Okay. La 10, con tu permiso, David. Sí, claro. Se ve mucho reflejado, y nos muestra Benjamín, ¿no? Lo agrando. Este oscurecimiento del que hablábamos, ¿no? Este Kali Yuga, en, por ejemplo, esta psicografía, ruidos. Ruidos en las entrañas del mundo, ruidos en su cobertura, estamos hablando ya de la naturaleza, pero también ruido en los hombres, porque es la hora 10, en el castigo. O sea, esto que me preguntabas, ¿la hora 10 se da a nivel externo? Sí, todo es un reflejo de nivel interno. Si nosotros tenemos ruido en nuestro interior, obviamente lo que estamos generando en el exterior va a ser ruido. Esta es otra psicografía que me pareció muy interesante de la hora 10. La verdad de verdades será dicha en templos, plazas, calles, paseos, mas el hombre no escuchará, porque será ya en la muerte sin muerte, más muerto. Creo que lo que me gusta de esta psicografía es que te está proponiendo que pase cuando pase la hora 10, porque la verdad será dicha, estés atento a cuando se diga la verdad. O sea, no importa cuándo suceda, sino que nos agarre preparado. No esperemos ser caminantes en la hora 10. Comencemos ya a ser caminantes. No importa cuándo venga la hora 10. Lo importante es empezar hoy a cambiar. Veo que ahí están conectadas. Hay muchas de las psicografías que están conectadas. Hay un hilo que se puede, bueno, no sé si se han presentado en libros así, que van contando algo o más que nada sueltos. Es una pregunta que tengo Sí, acá que me hicieron, entonces la planteo. precisamente lo que sucedió con el documental, cuando empezamos a hacerlo con Jimena y con Marcelo, fue que pudimos encontrar en el caminante como un hilo conductor, ¿no? Empezarnos a preguntar qué es la cruz orlada también, ¿no? ¿Y qué es la cruz orlada para el caminante? ¿Qué es la cruz orlada para uno?
¿qué pasa con este ciclo de las 3 horas? ¿Y quién va a habitar ese principio, ese nuevo mundo? Hay toda una conexión, yo creo, en eso. Es más, nombra en muchas psicografías de la hora 12 al hombre superior, al hombre nuevo, y nombra al caminante en la hora 11 como el despertar de ese nuevo ser. ¿Hay una cuarta hora? No vamos a hablar de eso, yo sé. 3 horas, una cuarta hora. Dijiste, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso, está en el documental. ¿Cuándo Claramente sale? hay una cuarta hora, pero sí, No, como decís, no vamos a es, hablar. ¿Cuándo sale el documental? Está lleno de preguntas acá que me dicen, ¿cuándo? Creo que no lo dijimos porque hay muchas preguntas en 10, YouTube. Dicen, ¿cuándo sale el documental? El 10 de noviembre. 10 de diciembre de- Diciembre, en 10 de Capilla del diciembre. Monte se va a estrenar, Ah. así que vamos a estar La gente ahí. puede ir a Capilla del Monte sí, claro. al estreno. ¿Cómo hacen? Ahora vamos a seguir charlando, pero para ya tener una respuesta a esto. ¿Cómo hace para ir? ¿Reserva? ¿Se contactan con ustedes? Todavía no está hablado. No está ¿Cómo hablado. va a ser? Todavía no está hablado, todavía hay tiempo para organizar. Ya se va a hacer. Vamos a hacer Tiene la fecha. un vivo en Instagram y vamos a comentar otra vez por acá y le tiramos toda Sí, la claro. data a la gente que va a estar súper interesado y lo vamos a compartir en los grupos y todo. Hay mucha gente muy interesada en lo que son las profecías. eh, eh, Y yo recuerdo cuando estudiaba el Apocalipsis, la Biblia, y una de las preguntas es, ¿para qué las profecías? ¿Cuál es el motivo del cual de algún lado del futuro nos dan información? ¿Para qué? ¿Qué es esto Bueno. de las profecías? Marcelo, Está Ah, interesante, está ah, interesante. Bueno, bueno, ¿para qué, no? Qué gran pregunta, ¿no? O sea, fíjate que tenemos el por qué que habla y enfoca hacia el pasado, y el para qué que enfoca hacia el futuro. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? ¿Y cuál es la clave y la cualidad de la profecía? Porque esto tiene un grave problema, que es, si vos miras y tomas la profecía de Parravicini en forma absolutamente concreta, lo único que querés saber es cuándo va a pasar tal cosa. Observemos eso. Eso es lo primero. ¿Cuándo va a pasar tal cosa? A ver, decime cuándo, ahora 10, hora 12, y todos se vuelven locos así. No, tenemos que saber. No, si no me decís eso no me interesa. Eso no sirve claro, para nada. porque pará, porque eso también Esa es la apela actitud. ¿cómo se dice? No es el chusma, el curioso, ¿no? Por pura curiosidad para saber, Exacto, exacto, como tener la exacto. noticia de Bueno, antemano, pero no tiene mucho eso, por sentido. exactamente, ahí, maravilloso lo que decís, es para el curioso. El curioso quiere saber cuándo. Ahora, ¿qué es la verdad en ese proceso? Yo te voy a contar una historia que tiene que ver con un libro que se llama Las bodas alquímicas de Valentina Andreae, ¿ok? Para el que lo quiera leer, que es el inicio de la Orden Rosacruz, por ejemplo, para poder entender un poco el concepto a lo que cual nos vamos a referir. Y es la historia de cuando viene el novio y está llegando el novio, y esto para explicar el proceso de los cuándos, ¿ok? Porque uno quiere saber cuándo, desesperadamente, habla de profecías, habla de Parravicini, en Nostradamus de América, y cuándo. ¿Y ese es el propósito de la profecía, que sepas cuándo? No, ese es el problema que tenemos. Ese no es el propósito, mi querido David. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a explicar este pequeño cuentito que ilustra de una manera maravillosa ese proceso. Y es que había, vamos a decir un número cualquiera, 12 vírgenes, 9 vírgenes, 6 vírgenes, no interesa la cantidad. Había una cantidad de vírgenes importantes que eran las encargadas de preparar y de mantener iluminada, vamos a decir, toda la sala, todo el templo donde se iba a celebrar, nada más y nada menos, la boda del novio y la novia, que tiene todo otro significado, pero no me voy a meter ahí. Simplemente vamos a hablar acerca de la espera de cuando llegue el novio, que tiene que llegar el novio. Pero imagínate en esa época, ¿ok? En esa antigüedad, ¿ok? Era imposible poder determinar en qué momento ibas a poder llegar. Entonces, ¿qué pasaba? Podían tardar 5 horas, 10 horas, 20 horas.
sea, y sin embargo, ellos tenían que tener preparada, por si llegaba la noche el novio, tenía que tener la luz preparada. Entonces les entregaban a cada una de las vírgenes, y en realidad era una prueba oculta para ellas, les entregaban una lámpara con aceite, con el aceite hasta la mitad cada una de las vírgenes. Se encendían las lámparas y tenían que proteger que no se les apague la luz, atención, que no se apague la luz de cada una de ellas, y mantenerse así y proteger y generar la economía en relación a que no se consuma el aceite para cuando llegue el novio, tengan luz adentro del templo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, ¿qué pasa? De pronto algunas se van, ¿ah? Desaparecen, se dispersan, otras se van con la lámpara, otras la protegen, ¿ok? Entonces las actitudes de cada una de las vírgenes y de grupitos que se armaban, así es decir, hasta que, bueno, viniera el novio, pero ¿qué pasa? A medida de que iban pasando el tiempo y el novio no venía, y no venía, y no venía, y pasaba una hora y no venía, pasaba 2 horas y no venía, pasaba tres, cada vez la dispersión, atención con esto, se iba produciendo cada vez mayor. Esa dispersión de las vírgenes empezaba a suceder. Y finalmente, pasada tanta cantidad de tiempo, que eran 5 horas, 6 horas, 8 horas, no interesa cuánto, sino que mucho tiempo después aparece el novio. Cuando aparece el novio, solamente 3 de las 12 o de las 20, no interesa la cantidad, pero solamente 3 habían podido proteger su luz. Y se habían mantenido, porque ¿qué habían hecho? Se habían preparado para proteger su luz. Se habían preparado internamente para poder proteger su luz. Para que cuando llegue el novio a desposarse con la novia, pudieran estar presentes e iluminados por estas vírgenes que iluminaban el templo. O sea, ¿cuál es la reflexión de eso? Después, desesperadas, vienen las otras vírgenes a golpear la puerta, que llegaban tarde, que quieren entrar al templo. Y una voz de adentro les dice que no serían recibidas en la celebración profunda que estaba sucediendo dentro de esa mansión. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Y cuál es la moraleja final? La síntesis, el extracto, que el cuándo no interesa cuándo es, lo importante es que estés preparado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la profecía? La preparación interior que cada uno tiene que tener en torno a cada una de estas horas 10, 11, 12 y demás, que lo cual no espolearemos, que habla Pablito y que está diciendo Pablito en relación a, son ciclos que se están manifestando, que como bien dijo, se manifiestan en toda la humanidad y también en el individuo. Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, entender que cada uno de esos ciclos que se producen son ciclos que debe ir atravesando la humanidad en ese punto. Y así como hablamos, mi querido David, en viejas charlas contigo acerca de la resonancia mórfica o la masa crítica mal llamada, debe haber una resonancia mórfica de personas despiertas para poder producir la famosa, entre comillas, ascensión de la humanidad a un nivel vibratorio superior. Que te lo da que el prepararte para eso. Entonces el propósito de la profecía finalmente, desde mi punto de vista, es prepararte internamente para lo que pueda devenir en el futuro para la humanidad. Entonces, si hay un peligro, como decía, de caos, hora 10, en este caso, si existe ese peligro de caos, una actitud apocalíptica, lo que sea, es prepararte para eso. Pero no solamente los que busquen, sino la humanidad y ayudar a la humanidad, que es un poco el propósito del documental también, de que se prepare internamente, porque depende de cada uno de nosotros, de la decisión que tomemos cada uno de nosotros, lo que suceda colectivamente. Y eso es una realidad absoluta y obvia incluso. Bueno, hasta ahí. Seguimos con Pablito. Pablito, de mucho Decime, trabajo interno, David. ¿no? De mucho trabajo interno, cuando uno Mucho. recibe esta información, esta invitación, cuando llega la hora 10, donde es la conciencia de cómo se encuentra el La mundo, decodificación. estoy a la puerta del cambio. Fíjate ¿Qué que la hago? decodificación, nos volvemos locos con decodificar las profecías. Sí, a ver, ¿qué significa este dibujito de acá a la izquierda, a la derecha? Este en el medio, este en el centro.
presta atención, de verdad, te está diciendo algo. Te puede dar, ¿es importante? Sí, por supuesto que sí, entre comillas es importante. Lo importante ¿qué es? Lo importante es lo que a vos te produce. Esa resonancia que hablaba Pablito al principio, decía, a mí me resonaban estas y estas no me resuenan. ¿Por qué pasa eso? Ley de afinidad, ¿no es cierto? Lo afín Según atrae de lo dónde, afín. Entonces, ¿qué es? Decime. según de dónde se observa, ¿no? Quien lo quiere observar desde la Exacto, mente racional va a querer racional. decir, eh, yo tendría que haber sabido cuándo era lo de las torres, así no me subía hacia la torre ese día. O sea, Exacto. Por ahí eso, el sí, asunto. sí, sí. Si te lo planteas ahí, el tema Parravicini, si te lo planteas ahí, realmente no entendés lo que está sucediendo. O sea, ¿cuál es el propósito a lo cual se enfoca el documental? El documental tiene una capacidad de introducirte lentamente a través del caminante, como bien explicó Pablito, en una realidad interior totalmente nueva, porque auspicia a quién, ese hombre nuevo. Ese hombre nuevo, ¿quién es? Un iniciado. Y ese caminante, ¿quién es? Un discípulo que se va a transformar en un hombre nuevo, que eso es lo que vendría después, entre comillas, que Ok, sería la cuarta el hora. documental, si bien habla sobre la psicografía, habla sobre, por supuesto, Benjamín Solari Parravicini, su historia, a ver si lo voy entendiendo, pero el hilo, la misión con la que se pretende es hablar del caminante y que funcione como, diría Gurdjieff, una influencia B o C para algunos, que es generar el despertar. En aquellos que están a la puerta del despertar y en influencia C de conocimiento que te ayude al crecimiento y a la atenta observación para Exacto, mantener las lámparas encendidas como esas vírgenes. ¿No? Va exacto. por ahí. Fíjate que la atenta observación, ellas no las tenían, no había una autoobservación, por eso perdieron la posibilidad, porque no se observaban. Claro. Porque la clave y el secreto de la evolución está en la autoobservación volcada hacia lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Y Y eso es una ley. los que se distraen, se Ahí duermen, está. los que se distraen, se van, los que se distraen, caen en el mundo del pensamiento mágico y se pierden por ahí. Pues es un mundo muy, muy egoísta, muy materialista y se perdieron. La intención, por lo que veo detrás de este documental, es una intención que contiene espíritu de misión, que va a trascender todo cualquier otro tipo de información que podamos encontrar que apela a la curiosidad de mucho, porque hay mucho material que trata de conectar a los curiosos, pero esto creo que va mucho más allá. ¿Es así, Pablito? Va más allá. Pablo. Adelante, Pablito. Sí, El Pablito, perdón. sí, Pablito, está perfecto. Totalmente, es lo que decía. Pablito, ¿no? Sí, sí, ya Para estamos todos, Pablito. entre amigos. Creo que sí, que es eso, ¿no? Es lo que decía Marcelo, es poder buscar, aspirar a ser una persona nueva, ¿no? Aspirar a cambiar estas viejas costumbres que hablábamos, David, y empezar a construir una nueva, ¿no? Quizá ahí Marcelo hablaba de las herramientas, ¿no? Del caminante, de esto de poder conectarnos con nuestra alma, entender que hay una personalidad que nos juega en contra y es la que tiene que estar a los pies del alma, ¿no? Que estamos cubiertos de máscaras que utilizamos sin darnos cuenta, ¿no? No sé, el yo hijo, el yo en el trabajo soy una persona, con mi mujer soy otra. Entonces es poder sacar todas esas máscaras y decir, nada, soy esto y soy, ¿no? Quizá hay una psicografía que hablaba Marcelo que, Mostrala, Pablito, por favor. de esto que Mostrala nos que está buenísimo. La de la máscara. Porfi, mostrala, dale, que está buenísima. Mostrarla, que no sé, yo tengo una escuela ahí donde estamos hablando mucho de las máscaras, de los yoes, trabajando el cuarto camino en este caso, y Jung que habla de las máscaras, así que bueno, acá hay algo que, vamos, me gusta. Bueno, hecha en 1972, 2 años antes de su muerte. Okay. Cuando yo Veremos. nací, ya cómo se conecta conmigo esto. Mirá, hay sincronicidad ahí también. Si la careta del perenne carnaval humano cayera, se vería llanto, tristeza y hasta desesperación. Si ella cayera y los rostros se enfrentaran en sinceridad, se terminaría la reyerta diaria, el encono preconcebido,
los dilemas por odio de clases y hasta verían a Dios. Si la careta del perenne del carnaval humano cayera, el mundo sería en consolación, porque si ello sucediera, rodaría el mal que les disfraza y tiraniza, el mal que les enceguece y marea, el mal que les hunde y divierte, el mal que les llevará a la condenación. Si la careta cayera, verían al justo en salvación y sabrían. Al justo que hablaba Marcelo del nuevo hombre, o sea, podrían ser un nuevo hombre. Nada, muy interesante, David, esta psicografía, ¿no? Cómo describe los yoes de la personalidad y cómo dice que al caerse esa careta no habría desesperación porque en realidad uno no se conoce a sí mismo, no sabe quién es. Y sin embargo también podrían ver a Dios, podrían verse a ellos mismos. El gran conflicto que tenemos es la identificación con las caretas y se caerían cuando dejamos de desidentificarnos, palabra que me cuesta decir, desidentificarnos con esas caretas que son constructos psicológicos y para poder encontrar la esencia que nos manifiesta y que nos une a todos. Un mensaje que ha de ser escuchado. Levanta la mano muy prolijamente. Permiso. Yo quiero decir algo, por eso prolijamente levanto la mano, pido permiso para decir algo que está muy sincronizado con esto, que es no nos ponemos a reflexionar en términos de humanidad el equivalente. ¿A qué me refiero con esto? Así como existe una personalidad dentro nuestro con estos yoes, estas caretas que estamos hablando, ¿ok? Existe también un alma. Ahora la pregunta del millón es, ¿la humanidad, por lo tanto, tiene una personalidad? ¿La humanidad tiene un alma en términos de humanidad? ¿Qué pasa con eso? Si nuestras personalidades todavía no se conectan con nuestra alma, ¿se conectará la personalidad o de la humanidad con el alma humana? Ahí viene, esto es algo muy importante para ver. Por lo tanto, el trabajo de estos pocos que empiezan a trabajar dentro de sí mismos para conocer esas caretas, esos yoes de la personalidad internos, ese trabajo de unos pocos, va a empezar a colaborar con tu granito, vos que estás escuchando, vos que nos estás viendo, va a colaborar con un granito, si vos trabajás sobre vos y te autoobservás y te conoces, vos vas a colaborar con tu granito de arena en ese despertar colectivo, que sería la conexión entre la personalidad de la humanidad con el alma de la humanidad. Pero para que eso suceda, tiene que haber antes un trabajo interno del individuo, para que del individuo pase a un grupo o a la sociedad o a la conciencia de la nación, ¿ok? Para después emerger a un nivel superior. Pero es súper importante entender ese concepto, que si vos no trabajás en vos, no evoluciona, si querés, la conciencia de la personalidad nacional de nuestro país, que es la Argentina, en este caso. Algo está ¿Okay? sucediendo Entonces, si porque queremos... este mensaje, Marce, está saliendo de los ámbitos espirituales, digamos. Estoy leyendo El sublime objeto de la ideología, justamente de Slavoj, se dice Zizek, y justamente lo presenta esto que vos decís. Mira a la sociedad como paciente de psicoanálisis y le está buscando la vuelta de la filosofía. Tiene un alma, tiene una personalidad. ¿Qué pasaría si es analizada? Está durmiendo, está haciendo un análisis bastante profundo, está medio loco este hombre, pero está planteando desde otro lado justamente esto que está diciendo y que está dentro digamos, de las charlas esotéricas, pero está saliendo, está pasando algo en este tiempo. Maravilloso eso, sí, sí, Sabe, como la física cuántica, expresando realidades que vivían los místicos o los alquimistas en aquella época, o los grandes iniciados de la historia, que es lo que vos estás diciendo, que esto ya se hablaba del alma del mundo, lo hablaba Tagore, por ejemplo, hablaba del alma del mundo, pero así como algo de todos los días, ¿no? Y entender lo que el alma del mundo simboliza y representa. Y si, bueno, estamos yendo de Parravicini, no, esto es Parravicini. Quien conectaba con Parravicini era un ángel, lo describió perfecto.
recién Pablito. Entonces, y él era el que le sugería a Parravicini como vehículo para poder generar esa psicografía. Pero ese ángel, ¿con qué conectaba? Con el alma de Parravicini, para que todo ese conducto, ¿ok? Todo ese canal, vamos a decir, pueda llegar y a nosotros nos llegue esa información. En ese tiempo era así. Ahora, muy buena tu pregunta, David, antes, algo que quiero acotar, que es cuando le preguntaste, bueno, pero Parravicini era consciente de sí mismo, y la respuesta es no, como te lo explicó Pablito, no. Eso sucedía en él, pero eso que es, o sea, eso tiene un nivel de evolución también, ¿ok? Y eso evolucionando en el mundo se transforma en conciencia. O sea, un profeta consciente ya es un nivel superior de todo eso, que todavía en la humanidad todavía no llegó, como porque falta ese nivel de profecía conciencial, que ya no es una profecía, es una visión de futuro, porque la evidencia consciente. Una cosa es canalizar una realidad, tiene un nivel y maneja una óptica. Otra cosa es expresarla y generar por visión, por conciencia, generar esa visión de un futuro potencial, que por supuesto también tiene que estar eso. Pero la conexión con tu propia alma se tiene que establecer. Y ahí va lo que vos decías, David, recién, o sea, lo que decía esta persona, cómo se está, y es maravilloso, exteriorizando en el mundo todo este proceso. Y bueno, y por ahí después más adelante quiero que sigamos con Pablito para que la gente lo conozca y a Chimi, ok, más adelante podemos tocar un tema muy interesante de algo que me pasó, que está relacionado exactamente con el tema de la profecía, ok, como estamos trabajando en todo esto, que podría llamar mucho la atención, que te va a gustar mucho, David, pero eso va para el final, ¿ok? Cuando sea el final, Ah, ahí, por yo ahí no sé a estaría bueno ustedes plantearlo. no sé a ustedes qué les pasa y la gente que está conectada, porque veo que no baja la cantidad. Son videos de cuando uno dice, pasa la hora, pero no quiero irme, no quiero que termine. Mira, estamos hace una hora conectados y me parece que estamos haciendo la introducción. Eh, Estoy un Es poco. verdad. Nosotros, nosotros estuvimos hablando, le voy a contar a la gente que antes de estar en vivo tuvimos una charla acá y mi cerebrito no sé si lo hablamos acá delante de todos o en privado. Eh, Recién nombraste de que Benjamín recibía información de alguien que él llamaba su ángel, pero tenía también otros personajes de lo cual se conectaba, que había una diferenciación. Yo creo que, por lo menos yo, quiero saber un poco más de cómo él interpretaba o cómo él desde su subjetividad nombraba a esa información, espíritu, ángel, quién le daba. Bueno, se entendió. Pablo, contanos. Sí, nada, interesantísimo, ¿no? Todo lo que estabas poniendo ahí, Marcelo, sobre el propósito de las naciones. Pero sí, como hablábamos, David, creo que, y como decía Marcelo, ¿no? Él pudo recibir una parte del plan evolutivo de la Tierra. No se daba cuenta que era parte de ese plan. No era consciente, como decía Marcelo. Y en muchas cosas que le pasaba, que cuenta en sus experiencias personales, ¿no? En estos libros que hemos mencionado, incluso hay una experiencia muy buena que está en el libro de Fabio Serpa, que se llama Inesperado Vuelo, que es un contacto de cuarto tipo que tiene. O sea, todo ese tipo de acontecimientos que le sucedían, creo que a él le costaba como metabolizar lo que le estaba pasando en realidad. Este grupo de gente, por eso te digo que es tan importante este grupo de gente de Romagnuc y todo lo que le pasa al final de su vida, ¿no? Que lea sus profecías. Pero hay un montón de experiencias, un montón de experiencias paranormales, psíquicas, un montón de experiencias que él termina tomando como algo natural también, ¿no? Fray José de Aragón, para mí, es como la más importante, ¿no? Porque es el guía, como lo fue Emanuel para Chico Javier, por ejemplo. Es el guía que le podía dictar todo. No, cerrado acá.
Él con nombre, a ver, es con nombre y apellido. Sí, así es. Al principio no, al principio se presenta, y él lo nombra también en sus experiencias como Ángel de Plata, Ángel de o Plata. Ángel Gris también en un momento lo nombra. Él le da una definición que no me acuerdo en este Ah, preciso momento cuál es, Ángel pero Gris, lo nombraste. Yo no sé si lo quería nombrar. Se habla mucho del ángel oh, gris. Este ángel gris, el hombre del gris no es lo hombre. mismo. El hombre No, gris, no, el no ángel es lo gris mismo. no es lo mismo. El No es lo ángel mismo. gris que le baja información, el hombre gris es otro. Es otro completamente diferente, el cual, un tema bastante polémico, lo del hombre gris, Sí, es polémico. sinceramente. Es polémico. Quizá, nada, lo tocamos un poquito en el documental, pero bueno, es un tema que creo que va de la mano de los cuándo que hablaba Marcelo, ¿no? En este caso, ¿quién? Porque igual que cuándo va a ser la hora 10 si quiero saber la fecha, el hombre gris es quién es el hombre gris, queremos saber quién es el hombre gris. Creo Yo que la última vez que escuché, sí, me acuerdo que se había hablado de un presidente pasado, hace poquito. presidentes, Dar el artistas, nombre, pero había dicho, este políticos. es el hombre gris. Pues parece que no. Ahora, el incidente que tuvo Cristina también fue catalogado con el hombre gris y también nos hace pensar, ¿no? Que el hombre gris quizá, y esto también se ha dicho y creo que es por ahí donde va la mano, el hombre gris quizá es un arquetipo, igual que el caminante es un arquetipo, ¿no? Que cualquiera puede encajar, quizá el Claro. hombre gris también lo sea, ¿por qué no? Es el cambio también el hombre gris. Cuando hablan del hombre gris hablan del cambio en la Argentina en este caso, ¿no? Pero Claro, de un cambio. sí. Marcelo. Quiero anotar. Está, Yo voy a levantar la mano para está hablar. prolijo. Me pongo respetuoso hoy. ¿Ok? No, es que, por ejemplo, hay una analogía maravillosa que la vemos en El Señor de los Anillos, que causalmente ahora se está dando, en la cual está Gandalf el gris y Gandalf el blanco. ¿Qué significa eso? Es muy fácil entender el concepto. O sea, cuando pasa de Gandalf el gris a Gandalf el blanco, ¿qué está sucediendo ahí? En una primera instancia sería el enfrentamiento contra el nigromante. ¿El nigromante quién es? Es su parte oscura, que es gigante, y él es chiquitito así. Gandalf el gris es chiquitito, el que tiene un poquitito de blanco, como si fuera el Yin y Yang, ¿ok? Que tiene un redondelito blanco dentro de todo el espacio negro y un redondelito negro dentro de todo el espacio blanco. De la misma forma, hay un Gandalf el gris y un Gandalf el blanco que resurge cuando vence al nigromante. ¿Y el nigromante quién es? Nuestra propia oscuridad interior, nuestras propias miserias. Por lo tanto, el hombre de gris tendrá que ver con algo de eso. Digo yo, no sé. Es algo Tengo que una, tiro tengo, así, tengo como una una cosa idea. entre mi humanidad curiosa y la espiritualidad. Porque yo quiero saber quién es. Tirame fecha, tirame nombre, no sé, para contarle, para tener una charla entre amigos. Si yo sé quién es, ¿sabes? Esa es la parte humana que uno quiere, pero bueno, sabemos que no. Es alimento para el alma, para mantenernos despiertos, que Así es. ahí está el enfoque. Y atenta observación para cuando se aparezca el curioso, porque el curioso cae en las manos del mago, eh, Maravilloso. cae en la oscuridad y en el engaño. Cuando hablo de mago, hablo de los hechiceros, de los que Sí, engañan. sí, 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 por supuesto, por supuesto. Así que aplaquemos, no porque estoy leyendo comentarios, todo, aplaquemos esa curiosidad que es una de nuestras máscaras también, están en todos nosotros que pueden despertarse. Así que atenta observación para desidentificarnos con esas máscaras, saber que es parte de nuestra formación que alguna vez nos enseñaron a hacer, pero que este material, como este documental, nos quiere conectar con la esencia y con la luz para que se mantenga encendida, ¿no? Vamos por ahí. Siguiendo sus Así pasos, es. ¿qué título ahí? Me gusta eso de siguiendo sus pasos. Me gusta. ¿Quién nos habla? ¿Jimmy o Pablo? Pablo, eso. Creo Quiero que que Gina quería decir algo. No, está buenísimo todo lo que venimos compartiendo, sí, siguiendo sus pasos.
siento que son los pasos de los grandes maestros, de los grandes seres, que bueno, Benjamín a través de sus psicografías, que las utilizamos, que las podemos utilizar y que también ese es nuestro mensaje, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no utilizarlas como una herramienta, como una autoguía para conocernos y para transformarnos a nosotros mismos y que nos sirvan para tomar las mejores decisiones del presente hacia el futuro? Eso es como la primera invitación que podemos hacer, ¿no? Y otra de las cosas que también en la decisión del título están siguiendo sus pasos es porque, bueno, uno en este peregrinaje que hace hacia su propio interior y hacia su propia realidad de conocernos y diría como de transformar y de reubicar a nuestros yoes. Creo que eso es importante, ¿no? A la luz de nuestra alma, de poder reubicarlos, de poder integrarlos, de poder generar una conciencia de mayor presencia en el día a día, de la calidad de vida que tenemos y de que podemos estar conectados con esos valores que están más atrás de esas voces, ¿no? Que a veces vienen y que son adquiridas del medio ambiente y de la realidad y del contexto en el que estamos, en el que vivimos, y poder escucharla, ¿no? Esa voz profunda y más inaudible, pero presente, porque en esa intangibilidad también hay mucha conciencia y es ahí donde tenemos que pararnos, y por eso ese seguir sus pasos, es seguir los pasos de nuestra propia alma. Creemos que eso es, ¿no? Es poder reubicarnos ahí y poder observar la vida desde ese lugar, y cómo nuestra vida también se transforma a medida que vamos elevando esa frecuencia. Marcelo, Pablo, se pueden ir, me quedo hablando con Jimena, ¿eh? Chao, me quedo hablando con ella. Clarísimo. Gracias. Esos son siguiendo sus pasos, son siguiendo los pasos de los grandes seres, de los grandes maestros, como fue el Cristo, por ejemplo, ¿no? Qué bueno. El Buda. Ahí el otro día notaba cuando Jesús no le dijo vengan al Sermón del Monte y cambiará su vida, ni vengan a un par de sermones, un curso, ¿viste? Les dio un certificado y van a estar despiertos. Sino le dijo síganme, ¿no? Entonces la cuestión es el seguimiento, el camino. Porque hay gente que dice, voy a ver el documental y me va a cambiar la vida. No, es el seguir, ¿no? Es el camino. Eso también porque algunos quieren un encuentro con alguien que me va a cambiar la vida. Y esa es no pasa por ahí, ¿no? No pasa por ahí. No pasa por ahí. No, yo creo que es lo que a uno le resuena también cuando ve la psicografía, ¿no? Nosotros, nada, les pusimos en el documental desde nuestro punto de vista, quizá. Pero la idea es esa, es si alguien llega a resonarle lo que mostramos y lo siente afín y siente en su interior que es el camino correcto, nada, es también pararse de ahí, como decís vos, David, seguir avanzando. Y seguir avanzando. Después del estreno, estoy haciendo una pregunta. Después del estreno, capaz que todavía no está la información, ¿dónde van a poder ver el documental? Me preguntaron. ¿Va a estar en YouTube, en alguna... ¿Dónde va a estar? Sí, en un principio, como aún no sabemos dónde vamos a transmitir el documental, no sabemos cuándo lo vamos a lanzar a YouTube, pero obviamente va a estar en YouTube en algún momento cercano para que lo pueda ver todo el mundo. Obvio, esa es la idea. Se dio la oportunidad de Capilla del Monte y bueno, y estamos agradecidos a todos los organizadores también que hicieron esto. Marcelo Albala. Capilla del Monte, que entorno, bien, qué bueno. Totalmente, muy agradecidos por la oportunidad. Como te decía, a Marcelo Albala, a Carlos Alberto Gallo y a Fernando Diz, que son los organizadores del evento. Junto a Marce. Junto a Marcelo, obviamente. Marce. Que nos acompaña siempre. Bien. Bueno, vamos a estar esperando información próxima a cómo pueden llegar, cómo pueden anotarse, porque va a haber gente que va a querer ir. Qué linda forma de ir cerrando este ciclo este año con este impulso.
Así que bueno, gracias por conectarse y hacer caso a la voz interior para desarrollar un tremendo trabajo como este, porque después están nosotros los que miramos los documentales, pero hay el trabajo que hay detrás de un documental como esto. Tuve el privilegio de ver un adelanto y dije, "Oh, esto es súper profesional, no es algo caserito, está, la verdad que eso poquito que vi, hay mucho trabajo de edición, mucho trabajo de buenas cámaras, así que una genialidad lo que está ahí detrás de todo eso, ¿eh? Excelente, ¿no? Ahí Jimena, ¿no? Mm, Jimena, que es la que se ocupó de toda esa parte, espectacular, espectacular. Ahí, muy bueno, bien su trabajo. bien. Hay un tráiler, vamos a dejar acá para que la gente pueda ver, o sea, acá abajo en el video, después yo cuando terminemos voy a escribir y voy a poner el link al tráiler para que vean un pequeño adelanto de lo que va a ser. ¿Sí? ¿Algo más que nos quieran comentar del documental, de esto, algo que le queramos decir a la gente? La importancia de transformarnos, la importancia de observarnos. Creo que eso es lo más importante que tenemos para compartir, ¿no? Y Totalmente. para dar y para saber que también la vida es extraordinaria, que tenemos esa capacidad de vivirla con ese sentir profundo y poder abrir nuestra mente y nuestro corazón a que esa realidad sea en nosotros. Creo que eso es lo más importante. Tomar el legado, en este caso, con las herramientas de Solari Parravicini, pero con la importancia de aprender a vivir desde otro lugar. Gracias. Linda. Gracias a vos, David, y Gracias, David. a Marce y a todo el equipo también Gracias. de Shangri-La Producciones, que está atrás También. nuestro, acompañándonos y sosteniéndonos y generando toda esta dinámica que vamos a ir expandiendo hacia los lugares donde lo publiquemos. Qué lindo. Gracias a todos. 1 hora y cuarto conectados, y ahí como que si nos dejamos llevar podemos estar horas, y sé que esto puede pasar, nos ha pasado con Marce en videos anteriores que pasaba 2 horas así, estábamos y sí, todavía ahí con tanto interés. Pero bueno, nos vamos a brindar después más oportunidades de encuentro, así que les tomo la palabra, ¿sí? Tanto sea por Una próxima. Sí, Totalmente. Instagram. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias, Pablito. Ya ahí se fue cerrando. Jime, Pablo, ¿querés decir algo? Y le damos después a Marce para que nos cierre. No, eso, David, la verdad que todo lo que dijo Jime, gracias por la oportunidad, gracias por el momento, por la charla. Y bueno, nada, lo que dijimos antes, ¿no? Si hay algo que resuena en tu interior de todo lo que dijimos, de alguna psicografía o lo que sea, y pensás que ese es el camino para el cambio, y eso es lo que te va a llevar al cambio, adelante, sé caminante. Bien. Decinos, antes de hacerle a Marce, tu red social. Instagram, ¿cómo llegamos? Sí, sí, Despertar del Sur, o sea, todo esto se da A ver. detrás de la doctora que dijo Jime y detrás de Despertares del Sur, que está la página. Despertares. Yo quiero mostrar a la gente, no sé si se ve acá, ahí. Esa Sí, ese es el Instagram, donde también está la página web, despertaresdelsur.com, y en YouTube también estamos como Despertares del Sur. Y en Facebook también. Ahí voy a todos lados. Despertares del Sur, espacio publicitario, ¿eh? Despertares del Sur. Gracias, David. Sigan la Muy cuenta, por favor, ahí ya mismo empieza a anotar. Es fácil, despertaresdelsur.com, la página web, Despertares del Sur, el Instagram. Así que ya mismo ponen ahí a seguir, porque lo vamos a ir contando seguramente en lo de Marce, en mis redes también, pero principalmente que sigan esta cuenta. ¿Sí? Y en erz.org, que es la Claro. página de temas. Sí, Me también, adelantaron, también, ya. en todos lados, a Ya, vos, difundir. estaba en eso. Bueno, ¿Tu Instagram? ¿Paso tu Instagram, Marce? ¿O querés que pase? dale, Martorelli Marcelo estoy en Instagram, como Perfecto. Martorelli Marcelo, @Martorelli Marcelo. Ahí está, mirá qué Ahí pinta. está, ahí lo estamos mostrando. ¿Eh? Ahí está mostrando, esa foto que nos sacamos juntos, David. Es la foto que nos sacamos nosotros. Ah, mirá. ¿Te Qué lindo. acordás? Sí, Sí, claro sí, que sí. sí.
Mirá qué Ahí bueno. estábamos comiendo juntos los dos solos en la pizzería Imperio en Canning y Corrientes, ¿te acordás? Ahí nos sacamos Claro, esa foto. claro, sí. Bueno, Bueno, Martorelli con doble L, Marcelo, el Instagram, así que lo buscan, pum, y ponen seguir la cuenta de Marcelo. Muy bien. gracias, David. Marce, Bueno, va. mi querido Marcelo Martorelli. Igualmente, mi querido David Para, Hosting. Sí, antes que hable, dale. vieron que uno tiene en la vida un choque, un shock, un tiempo bisagra. Bueno, he de reconocer que el señor Marcelo Martorelli fue clave en mi vida para un momento bisagra donde llegó el libro de él, le mando un mensaje, me dice nos vemos el jueves, yo le escribí el martes, yo no sabía ni dónde vivía ni dónde estaba Marcelo Martorelli, quién era. Le mandé el mensaje de atrevido nomás porque vi la página y me dice nos vemos, pero ¿dónde estás? ¿Dónde vivía? ¿Dónde está? ¿En Capital? ¿Dónde está? Bueno, nos vemos el jueves. Marcelo me dice, ¿leíste mi segundo libro? No, me dice, te lo mando y léelo. Me pidió que lo lea de un martes a un jueves. Bueno, no sé, dormí, lo leí y nos encontramos un jueves con en ese lugar donde nos encontramos, un ambiente, una unción, un espíritu tremendo. Me acompañó Julia Rodash en ese encuentro, con muchas sincronicidades muy fuertes para mi vida. Y yo dije, wow, hubo un libro que llegó a mi vida, que lo vi que Marcelo lo tenía, había un montón de cosas que a mí como me hizo cachetazos y fue un escalón en el cual me empujaron a subir un escalón y a empezar a transitar diferente mi camino. Mi camino, ¿no? Este camino. Así que nuevamente este reconocimiento a Marcelo Martorelli por haber sido utilizado para esa bisagra en mi vida, para ese cambio. Marce, gracias. No, gracias a vos, gracias eternas a vos por tu actitud, por tu corazón, por tu sensibilidad. Siempre te consideré desde que apenas te conocí, ya cuando hacías todo el tema de la magia que a mí me encantaba, porque también es un tema martoreliano, vamos a decir, que me fascinaba todo lo que compartías y todo lo que compartimos y charlamos. Pero bueno, ¿no? La importancia para ir más o menos cerrando, como vos decías, que mi querido David, que no sé, o sea, tenemos que ser más. O sea, quiero poner el enfoque ahí. Tenemos que ser más que despierten, cada uno a su manera, como lo comprenda, a su lógica, pero conectate con tu alma, trata de descubrir qué es tu alma, trata de ser vos mismo, de forjar ese famoso antacarar, ese puente entre tu personalidad, tu ego y tu alma, y sabé que el ego juega muchas malas pasadas, ser encargado de desafiarte permanentemente. El propósito del documental es eso, es entender que podés transformarte conscientemente en un caminante y tratar de llevarte, guiarte, mostrarte lo que hizo Benjamín para que Benjamín, a través de Benjamín, pueda llegar a tu propio cambio, como dijo Pablito, a tu propia transformación. Porque ese es el único propósito, ese es el único motivo, que el documental tenga esa magia. Si no, es simplemente mostrar las psicografías y interpretar. ¿Está mal eso? Y tratar de interpretarla y decodificarla. ¿Está mal? No, no está mal, está perfecto. Pero nosotros queremos darle esto que vos decodificaste bien, mi querido David, que es darle una vuelta más a todo eso, que veo que hay muy poco de todo eso, y que bueno, y que Pablito, como ejemplo en su familia, también empezó a dejar de manifiesto, ¿no? Que es ese proceso de transformación interior, ese proceso de conexión de nuestro ego con nuestra propia alma para que nuestro ego se ponga a los pies y podamos ser un vehículo, como lo fue Benjamín, de esa otra realidad, de ese otro lugar. O sea, la humanidad necesita seres como vos. Y bueno, eso es lo más importante. Personas que trabajen por un nuevo mundo, por una nueva humanidad, por un nuevo hombre,
Y bueno, eso por una nueva mujer. Ok. Entonces, entender que todo es posible en el mundo y que depende de vos, de cómo estén tus ojos, ¿no? Para poder percibir esa realidad u otra. Una chiquitito más. Me gustaría cerrar con un pequeño cuentito que conozco para ver esta visión, ¿no? La diferencia de visiones, de cómo están tus ojos, ¿no? O sea, para poder ver lo que vos normalmente buscás o poder ver un poco más allá de lo que vemos comúnmente, que está bueno, un cuentito muy lindo, que me lo contaba el maestro Jaco Elbala, mi maestro, y me decía, me acuerdo, imagínate, Marcelito, que van Jesús y Juan caminando en un camino allá por Jerusalén, y de pronto delante de ellos van todos los otros discípulos, ¿ok? Los 11 discípulos caminando adelante con algunas mujeres alrededor y todo, y de pronto hacia el costado de la ruta ven un perro muerto tirado. Ese perro muerto estaba totalmente destrozado, había moscas alrededor y era un cuadro horrible, pero como todos los discípulos vieron y estaban caminando adelante, vieron ese cuadro, quisieron evitar que el maestro se distrajera, que estaba hablando en profundidad con Juan, y que esa situación pasara desapercibida. Y entonces en ese momento todos se ponen por delante para cubrir el cuadro, ¿no? La escena, y que no vean al perro, y de golpe el maestro era el gran maestro de maestros, y entonces el maestro se acerca, corre a todos los discípulos y les dice, ¿no se han dado cuenta de la perfección de sus dientes? Entonces, ¿qué veía el maestro? El maestro enfocaba lo perfecto. Los discípulos, lamentablemente, podían ver todo el otro cuadro, pero dentro de ese cuadro estaba lo positivo, dentro de ese cuadro estaba lo perfecto. Depende cómo están nuestros ojos, qué queremos ver de acuerdo a nuestros ojos. Si nuestros ojos están discutones, vamos a obtener discusión. Si nuestros ojos están intentando ver y conectar y ser feliz y buscar una realidad superior, más allá de todas las tremendas dificultades que vivimos a través del mundo, o sea, es lo afín atrae lo afín. Si crees, creas, escribí una vez. Todo lo que creemos de creer, terminamos creando de crear. Eso es todo. Gracias a todos de mi parte. Y bueno, gracias Pablito, gracias Jimmy, por esta oportunidad de compartir todo esto. Y bueno, ni hablar David Hosting, que bueno, David es David. Totalmente. Es alguien que Gracias, yo David, respeto gracias. y quiero mucho, y que se merecía indudablemente esto. Por eso esto es así. La primera salida del sobrino bisnieto de Parravicini, Pablo Sáenz, y de Jimena Rodríguez, quienes nos dan la oportunidad de poder recibir este documental maravilloso, que bueno, que se va a estrenar, como dijo bien David, el 10 de diciembre en Capilla del Monte, en el cine Enrique Muñoz, Gracias por a este las 9, privilegio. a las 9 de la noche. A las 9 de la noche ya está Gracias. todo. A las 9 de la noche. Eso ya 9. está, ya está todo fijado. ¿Ok? Muy bien. Gracias 21 por horas. Gracias por esta oportunidad que me dieron de compartir esta charla. Por Gracias, favor. Marte. Gracias, Jimé. Gracias, Pablo. Gracias, Benjamín Solari Parravicini, por haber obedecido al llamado, por no haberse escapado del llamado y fue sensible. Gracias por estos hombres y gracias a ustedes porque fueron sensibles a este llamado de seguir sus pasos también. Gracias. Gracias a vos, querido David. Marce, gracias, David. Gracias a todos. Gracias a todos. Un saludo. Chao, chao, chao. Chau, chau. Chao.
Desconocemos qué está ocurriendo, solo se sabe que fue una avioneta comercial que chocó convirtió en heroína una una de las perrita torres que de hecho gemelas es del la World Trade primera Center en Nueva astronauta York. del planeta Tierra. Terminaban los años 50 y el mundo estaba en plena Guerra Fría. La Estaba competencia por la en supremacía llamas una de las torres del World Trade Center.